Estaremos entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y dentro de un momento estaremos para leer la palabra del Señor. Hace 15 días, aproximadamente, sí, 15 días, yo estaba terminando la primera semana de un módulo, de mi módulo en Honduras, y el sábado estaba haciendo el examen cuando de repente me leí un mensaje que una familiar nuestra había fallecido en ese instante por el COVID, y esta vez había viajado a Honduras junto a mi familia y, y salí de ahí, fui con Patty y obviamente estábamos en este momento tan horrible de escuchar estas noticias y, y bueno, nos regresamos. Nos regresamos y me tocó completar el módulo desde acá. Y creo que tristemente no solo nos enfrentamos a la realidad de la muerte una vez en la vida. Tristemente es algo que constantemente a lo largo de toda nuestra existencia está ahí llegando sobre nosotros y nos enfrentamos a esto de manera constante. David en el Salmo 23, el Salmo capítulo 23, no lo vamos a leer ahora, pero déjenme mostrarles el versículo 4. David está expresando esto y me llama la atención el que David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eh, esta expresión yo creo que de alguna manera nos puede dar una idea. De hecho, al mensaje de esta mañana yo quise llamarle así: enfrentando el valle de sombra de muerte. Porque precisamente lo que está hablando acá David es esta sombra amenazadora. Ustedes se dieron cuenta cuando comenzamos a planear en la tarde, vamos a salir a comprar un sorbete. Pero de repente que termina de abrir la puerta de la casa, ve esa sombra que se viene asomando y le anuncian, está mostrándonos que hay una amenaza de tormenta y que hay algo que está por venir y que ya se viene acercando. Esa oscuridad nos adelanta que algo probablemente viene a pasar. Y David expresa y usa esta expresión, el valle de sombra de muerte. Creo que nosotros vivimos este valle de sombra de muerte de diferentes maneras. Lo vivimos cuando perdemos la salud. El día que fui a hacer la prueba, esta prueba solo por precaución, porque no tenía ninguna molestia, pero cuando fui a hacer esta prueba, me metieron esa cosa horrible por toda la nariz y la boca. Y cuando me llamaron, yo estaba hablando con muchos de ustedes que habían estado enfermos, pero cuando me llamaron y me dijeron, queríamos decirle que su prueba es, yo en mi mente estoy diciendo negativa, 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 negativa. Cuando dijeron positiva, adiós pastor, adiós Biblia, adiós fe, adiós, nada. Mis piernas comenzaron a temblar y dije, bueno, y empecé a darme mentiras. Dije, yo ya sabía que iba a pasar, tranquilo. Pero no, es exactamente esta sombra de muerte. No ha hecho nada, no está haciendo nada, pero me está diciendo que estoy en peligro. Y esta sombra de muerte se asoma sobre nosotros cuando llegan esto, la pérdida de nuestra salud. Ni se diga cuando enfrentamos un diagnóstico con alguna otra enfermedad que de inmediato nos hace pensar, esto puede matarnos. Enfrentamos sombras de muerte cuando perdemos seres queridos. Todos nosotros hemos perdido seres queridos durante este último tiempo y hemos perdido gente que amábamos. Familiares nuestros han muerto, y cuando enfrentamos eso es otra vez esta sombra de muerte. Cuando nos vamos dando cuenta que sé que a la mayoría de ustedes no les ha pasado, pero cuando la juventud se nos comienza a ir, ¿verdad? Y uno comienza a sentir como que ya no me puedo levantar como antes. Ya no me sale igual, no me siento con la fuerza de antes. Y cuando esto comienza a pasar sobre nuestras vidas, los años se comienzan a ir, comenzamos a tener cambios en nuestro cuerpo, comenzamos a ver canas, comenzamos a ver menos pelo, comenzamos a enfrentar sobre nosotros que arrugas. Yo veo fotos y digo, Dios mío, si mi cara era bien diferente a lo que es.
Vamos viendo ya más tostaditos, más. Y comenzamos a enfrentar todo esto. Las fuerzas se empiezan a perder. Hace años, muchos años, leí un libro que me gustó mucho porque me dio una luz que nunca había pensado. Este hermano Billy Graham, les he contado alguna vez, eh, escribe un libro cuando tiene 98 o 90 y pico de años, creo. Y él dice, yo estuve en una iglesia desde que era un joven. Dice, y la iglesia me enseñó a ser papá, la iglesia me enseñó a ser abuelo, la iglesia me enseñó a ser pastor, la iglesia me enseñó a ser esposo, la iglesia a través de la palabra me enseñaron todo esto. Dice, pero hay algo que nunca me enseñaron, a ser viejo. Y esto es lo peor que hay en la vida. Dice, a mí me pintaron toda la vida que eran los años dorados y los años maravillosos. No tiene nada de dorado, dice. Si lo único que ando cargando todo el día conmigo son pastillas. Y lo único que tengo conmigo son un montón de dolores encima. Él escribe ese libro unos años después que su esposa había muerto. Y dice, nadie me enseñó nunca para ya no estar con ella. Nadie nos preparó para esto. Y cuando esos años llegan, cuando comienza a llegar la vejez y comienza a experimentar otro tipo de debilidades y comienza a sentirse ya no con la capacidad de hacer todo por sí mismo, que tiene que depender de alguien más y que tiene que estar esperando que alguien pueda ayudarlo para algo. Cuando ya no podemos tener la libertad de decir, voy a agarrar el bus y me voy para allá y después salgo para el otro lado y voy a hacer toda esta gran ruta. Dicen, no puedo. Cuando ya llega a un lugar y se le quedan viendo y le ceden el puesto, ¿verdad? Está bonito por un lado, pero es una señal. Es esta sombra que está ahí guardando y amenazando nuestras vidas. Dejarnos de sentir con eh, con la facilidad de trabajar, de hacer cosas, porque hay cansancio. Parece, hermanos, esta sombra de muerte en diferentes aspectos estaba ahí puesta sobre la iglesia de Tesalónica cuando Pablo les escribe las palabras que ahora vamos a leer. Esta sombra de muerte estaba ahí amenazando a la iglesia de Tesalónica, que está experimentando algunos temores, que está experimentando algunas situaciones. No sabemos exactamente cómo Pablo se dio cuenta de esto, no está ahí detallado, pero en la medida en que vamos leyendo todo el contexto, uno más o menos puede entender que quizá fue Timoteo que le llevó el informe a Pablo y le dijo, los hermanos de Tesalónica están bien mal, están con unas caras de tristeza. Esa iglesia de Tesalónica está sufriendo ahora porque están comenzando a morir los creyentes, porque la gente, la generación que había conocido a Cristo con el mensaje de Pablo, que habían creído al Señor y que habían entregado sus vidas al Señor, se está muriendo. Y parece ser que ellos no entienden qué es lo que va a pasar con esa gente. Parece ser que hay una confusión en ellos y están pensando, pero ¿cómo que Dios dejó que se murieran? Si son hijos de Él, que no dijo que iba a venir por nosotros antes y que Él nos iba a llevar, ¿por qué está pasando esto? Y esta gente comienza a asustarse y comienza a llenarse de temor. Y yo creo, hermanos, pensando un poco en lo que hemos vivido durante este último año y tanto, yo creo que esto es algo que de alguna forma también afecta a la iglesia en el día de hoy. Y por eso estaba tratando de decirles de cuánto necesitábamos nosotros estudiar juntos este texto. Porque todos nosotros hemos enfrentado en estos días, de alguna manera, el terror de la sombra de muerte. Cuando comenzaron a abrirse los módulos otra vez en el seminario y comencé a pensar que iba a tener que ir. Lo primero que pensaba es que decía, no puedo irme porque son 2 semanas que tengo que estar afuera. En 2 semanas dejo de ver a alguien ya. O sea, me fui y alguien se enfermó en esos días y cuando vengo ya no está. Y decía, no, y tenía este temor porque está ahí esa sombra de muerte. Pero he entendido y por eso estoy predicando esto el día de hoy. He entendido es que mi responsabilidad, que nuestra responsabilidad como pastores eh, es también poder predicar la palabra del Señor, enseñarles la palabra del Señor y orar también por cada uno de nosotros para que estemos preparados en nuestra mente y para que estemos preparados en nuestro corazón
para no maldecir a Dios, para no ir contra Dios en el día de nuestro dolor y en el día de nuestra calamidad. Creo que necesitamos predicar este mensaje para que no solo no maldigamos a Dios, sino que aprendamos a adorar y a bendecir a Dios, aún en medio del dolor de nuestras pérdidas, aún en medio del valle de sombra y de muerte, que nosotros aprendamos a decir, Dios es bueno, es un Padre fiel y amoroso. El que estas circunstancias pasen en nuestra vida no cambia que nuestro Dios es bueno, soberano, perfecto y amoroso para todos nosotros. Necesitamos recordarnos todo esto porque todos nosotros nos enfrentamos a este valle de sombra, con la enfermedad, con el dolor, con las pérdidas, cuando muere un ser querido, cuando nosotros estamos amenazados en nuestras propias vidas. Tenemos que caminar con el Señor en medio de esas pruebas, porque es la única fuente, la única fortaleza alrededor de nosotros. Aún más, un día todos nosotros también nos enfrentaremos a ese momento. Un día también nosotros tendremos que enfrentarnos a ese instante y tenemos que estar preparados para llegar ahí y bendecir a nuestro Dios. Esta mañana, en el texto que el Señor nos ha puesto delante, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, el Señor nos enseñará por medio de su palabra 5 verdades que nos alientan, 5 verdades que nos dan esperanza ante ese valle de sombra y de muerte. Y precisamente para que nosotros podamos vivir con esperanza. El Señor nos enseñará ahora 5 verdades que nos alientan ante el valle de sombra y de muerte. Quisiera pedirles entonces que me acompañen a la escritura y podamos leer la palabra del Señor, capítulo 4, versículo número 13 de 1 de Tesalonicenses. ¿Estamos ahí todos? Muy bien. Dice esto la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuchen lo que Pablo dice de parte del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta es la palabra de Dios. ¿Me acompañan y oramos? Señor, esta mañana agradecemos la enorme bendición que nos das de poder estar ante tu palabra, Señor. Padre, cuando abrimos tu palabra, es como que estamos escuchándote a ti hablar a nuestras vidas. Esta palabra fue inspirada por ti, es tu expresión, es lo que tú hablas a tu pueblo. Y en medio de días como los que vivimos, Señor, cuánto aliento y cuánto gozo, cuánta esperanza es poder leer estas palabras. Yo te ruego, Señor, que el día de hoy nosotros todos podamos ser consolados, podamos ser fortalecidos, no solo para las necesidades de nuestros propios corazones, sino que también puedas bendecirnos con tu palabra, de manera que nosotros podamos bendecir y podamos consolar a aquellos que ahora mismo están sufriendo, Señor. Por favor,
Enséñanos, Señor. Danos a todos nosotros ser receptivos a tu palabra, Señor, el poder ser enseñados el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante este domingo y el siguiente domingo, espero completar estas 5 verdades que este texto nos enseña, para que nosotros podamos ser consolados y que nosotros dejemos de entristecernos, que es como lo que Pablo está diciendo acá. Déjenme explicarles algo rápidamente de lo que está pasando en esta carta de Tesalonicenses. El apóstol Pablo les está escribiendo a estos hermanos de alguna manera con un poco de preocupación, preocupado que estos hermanos se hayan desanimado y que estos hermanos estén un poco decaídos en cuanto al evangelio y en cuanto a la verdad de Dios por diferentes circunstancias que ellos están viviendo. Pablo llegó a aquel lugar, a Tesalónica, a enseñarles el evangelio, se fundó una iglesia ahí, pero debido a la presión y a la persecución que había contra ellos, Pablo logró estar solamente reunido en 2 ocasiones en la sinagoga con ellos enseñándoles. Y solo pudo ser en 2 ocasiones, porque después de esto un grupo de judíos se acercó a él, lo tomaron a Pablo y lo sacaron de la ciudad. Empezaron a acusar a Pablo de ser un alborotador y efectivamente le sacaron de ahí. Pablo de ahí se movió hasta otra ciudad que se llama Berea. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Y cuando llegó a aquella ciudad de Berea, comenzó a predicar también el evangelio, pero los mismos judíos de Tesalónica lo siguieron hasta allá e hicieron que Pablo saliera también de Berea. Y debido a todo esto, se generó una persecución en Tesalónica y comenzaron a ir contra los cristianos a tratar de incomodarlos. Llevaron preso al que había prestado su casa para la reunión. Y Pablo, creo yo, al leer esta carta, tiene un temor de que esta gente sea desanimado en su fe por las circunstancias que estaban viviendo, que sean desinflados porque las presiones, porque la persecución, porque las amenazas, porque estaban siendo atacados de diferentes maneras. Y entonces Pablo les escribe esta carta para animarlos. Específicamente el capítulo 4, si ustedes luego pueden leerlo, del versículo 1 hasta el versículo 12, Pablo les hace 2 llamados a la iglesia de Tesalónica. Les hace un llamado a una vida de santidad, un llamado a vivir diferentes al resto primero, y luego les hace un llamado a que vivan mostrando amor los unos a los otros. Les está diciendo, no cambien la esencia del mensaje que les enseñé. No pudimos pasar mucho tiempo, no pudo vivir con ellos tanto tiempo como con otras iglesias, pero está tratando de decirles, el evangelio es la verdad de Dios. Por favor, manténganse en este evangelio, vivan en santidad, ámense unos a otros. Y luego el versículo 13, que es nuestro texto hoy, comienza un nuevo llamado. Y este nuevo llamado comienza con ese tampoco queremos. O sea, además de que quiero que vivan en santidad, que también les estoy llamando a que vivan amándose los unos a los otros, también espero que ustedes vivan con una esperanza. Porque Pablo puede sentir ese temor que hay en esta gente, esa tristeza que hay. Y es una tristeza inevitable. De hecho, es tan fuerte la tristeza que hay en ellos que así comienza el versículo. Tampoco queremos, versículo 13, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Cuando les habla, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Parece ser que esa tristeza que esta gente está sintiendo es producto de algo que están ignorando. Parece ser que la tristeza que los tiene embargados es fruto de que hay algo que desconocen ellos. Y por eso Pablo va a tratar de hablarles de esto. Y quiero que veamos esto, porque también me resulta a mí en una gran bendición hoy tener la palabra de Dios acá. Porque es exactamente el conocer esta palabra lo que nos prepara y nos mantiene fuertes cuando la sombra de muerte se asoma sobre nosotros. O cuando aún toca nuestros propios hogares. Este pasaje que estamos leyendo, aunque habla de la venida del Señor y aunque anuncia algunos eventos y da el orden de algunos de los eventos que viviremos, Dios mediante en algún tiempo, ojalá y fuera ahora mismo. Pero aunque anuncia estos eventos, no es un pasaje como escatológico, no es un pasaje de descripción, no, aquí no hay
como una clara descripción de eventos, como para mostrarlo como una enseñanza. Lo que realmente está haciendo es usando estos eventos que están por venir para poder traer esperanza al corazón de los creyentes que están atribulados. Está revelando algunas cosas que van a pasar y esto debería traer esperanza a los creyentes. Pero acá les dice, no quiero que ustedes estén tristes. No quiero que ustedes estén en esta condición. Ahora, ¿cuál era la razón de la tristeza en ellos? ¿Cuál era la razón de la preocupación que había en ellos? Al parecer están preocupados por qué iba a pasar después de morir. Era esto, dijeron, ok, hemos creído en Cristo. Tengan en cuenta que estos son los primeros cristianos. Son las primeras conversiones del ministerio de Pablo. Son creyentes nuevitos. El mensaje que les predican a ellos, hermanos, es un mensaje tan puro, es un mensaje tan bíblico. No se parece en nada al mensaje que las iglesias predican ahora. En las iglesias ahora le predican a la gente, venga a Cristo para que el Señor le dé dinero. Venga a Cristo para que le restaure su matrimonio. Venga a Cristo para que sus hijos sean buenos. Venga a Cristo para que las maras no lo ataquen. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio que ellos predicaban eran, saben que había un hombre que se llamó Jesús, que se murió hace un par de años. Predicó, hizo milagros, la gente iba tras él y a ese hombre lo han matado. Lo colgaron en una cruz, lo crucificaron, le metieron una lanza en el costado. Lo bajaron de ahí porque estaba muerto. Las autoridades dieron fe y dijeron, está muerto. Así es que lo fueron a meter a una tumba. Y el domingo llegan a implorarlo, llegan a tratar de ponerle especies. Y cuando llegan las personas a hacer esto, se encuentran que la tumba está movida. Ese hombre resucitó. Y la gente era, ¿qué? Ese era el mensaje del evangelio. Él murió y resucitó. Y decían, pero no, yo he oído por ahí que dicen que se robaron el cuerpo. Decían, nada de robarse el cuerpo. Si a los días se les apareció y enfrente de ellos ha ascendido hasta irse al cielo. ¿Qué? Este era el mensaje del evangelio. Y la gente se entregaba a él. Se entregaban al Cristo que murió y resucitó. El mensaje más valioso que el evangelio tenía en aquel momento, y creo que debería ser así hasta el día de hoy, es que ese Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Porque si hay una esperanza que todos nosotros necesitamos, es eso, resurrección, porque ya todos sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas. Para ninguno de nosotros es sorpresa saber que un día tendremos que morir. Necesito un mensaje de esperanza. Y esta gente estaba triste por eso. Ahora, vean que esto también es interesante. El versículo 13 que nosotros estamos leyendo. Pablo no les dice, no quiero que se llenen de tristeza. No está diciéndoles acá que no quiere que ellos tengan tristeza. No les dice es prohibido entristecerse. Simplemente les dice, no quiero que lo hagan como los otros. De hecho, ese como los otros, más bien podríamos decir como el resto del mundo. Porque nuestra tristeza no puede ser así. ¿Por qué estaban ellos tan tristes? Algunos comentaristas dicen que probablemente tenía que ver con que estaban comenzando a perseguirlos a ellos y estaban comenzando a martirizarlos a ellos. Estaban siendo amenazados, aunque realmente el texto no da indicios o evidencias de que eso fuera así en ese instante. Algunos otros comentaristas que leía dicen de que estaban ellos probablemente así de entristecidos porque Pablo nunca les habló de ese tema, les enseñó algunas cosas, pero no les enseñó específicamente sobre ese tema. Creo que es un tema muy importante y sobre todo en aquella época era un tema muy importante. No creo que haya sido tan así, sin embargo, creo que aunque el Señor Pablo les había enseñado de que Cristo volvería, creo que en eso probablemente podrían haber algunas confusiones en ellos, porque su confusión era, ¿qué pasa con los que se mueren? Pablo les dijo, Cristo está por venir de nuevo. Entonces ellos esperaban que ya fuera que Cristo iba a venir. Y cuando empezaron a morirse unos cristianos fue como, ¡oh! Si Cristo viene ahora, la regó, se murió. Ya no se va a ir con el Señor. Se va a perder de irse con él. Y entonces probablemente tenía que ver con eso, con un poco de ignorancia. Opinan algunos. Otra razón
que yo creo que tiene mucho mayor sentido para nosotros, es que Pablo sí les habló del tema. Pero cuando llegó el momento, cuando ya lo vivieron ellos, no pudieron manejar bien eso. Y digo que creo más bien en este punto, porque también es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿están de acuerdo? Y que el Señor es el Rey de todo el universo y el Creador del universo. Y creemos en la verdad del Evangelio. Y sabemos que todas las personas que nos rodean y nosotros un día vamos a morir. Pero cuando llegue el momento, nadie nunca está preparado. Cuando llegue ese momento ah, esto nos embarga, nos llena de una tristeza que de repente no podemos manejar. Y probablemente eso estaba pasando con los tesalonicenses. Ahora, independientemente de la razón, lo que es claro, de acuerdo al versículo 13, es que ellos están muy tristes, que ellos están pasando muy mal debido a esto que se les estaba anunciando. Pablo les dice, no quiero que estén en cuanto a no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Esta expresión de los que duermen es bien interesante, es una palabra, un koimao se llama, y habla de un sueño provocado. Es muy interesante que cuando la Biblia habla de Jesús, dice que Jesús murió cerrado. Cuando él murió, murió y punto. Por eso resucitó. Pero cuando la Biblia habla de los creyentes, habla que durmieron. Obviamente acá está usando un eufemismo, se llama, porque está tratando como de suavizar la expresión, pero esta expresión de los que duermen, cuando usted está dormido, se acuesta por la noche y se duerme, ¿qué es lo siguiente que le espera? El siguiente día, despertar. A muchos no despertar, sino que los despierten, porque por sí mismos no lo logran, ¿verdad? Necesita 10,000 amenazas, te voy a echar abuela, te voy a jalar los pies, te voy a quitar la cobija, te voy a repetir 1000 veces. Pero el que está dormido está esperando que lo despierten. Y eso precisamente es lo que sucede con aquellos que mueren en Cristo, con aquellos que mueren en el Señor, duermen y solo están ahí en espera de que llegue el día glorioso del cual vamos a leer en un momento. Ellos están ahí y duermen. Esto es lo que estaba hablando ahí. Necesito llegar a las 5 verdades que nos alientan, pero para llegar ahí yo creo que necesitamos detenernos un poco y hablar precisamente de lo que este versículo está tratando, y es la muerte. La muerte es tan dolorosa a todos. Esta sombra de muerte es tan tenebrosa a todos. Porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La muerte no estaba, todos por eso hemos experimentado lo desgarrador que es perder a un ser querido. Lo duro que es enfrentarse a esta noticia. Tengo palabras grabadas en mi cabeza de momentos que me han llamado por teléfono para darme estas noticias, y no hay un solo momento en el que pueda escuchar o tener este recuerdo que no me quiebre por dentro de pensarlo. Es desgarrador ese momento. Y tenemos razón de que sea así, porque la muerte está mal. La muerte no tiene nada que ver con la vida que Dios había planeado. La vida a la cual Dios nos trajo no tenía como plan la muerte. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, no lo busquen, pero quiero mostrarles, capítulo 15, versículo 25, hablando acerca de la muerte, dice que es el enemigo. Es un enemigo porque no era parte del plan. Mire lo que dice 1 de Corintios 15, 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es, ¿qué cosa? La muerte. Porque la muerte es el enemigo de todo lo bueno. La muerte está ahí en contra de todo lo bueno y en contra de todo lo hermoso de la vida que Dios planeó. La muerte de verdad debería de entristecernos. Es más, debería de enojarnos.
pero no contra Dios. La muerte es un indicador. La muerte, el que siga habiendo muerte, nos recuerda que estamos en un mundo que está caído, que está quebrantado completamente. La muerte nos recuerda que este mundo no está viviendo conforme al diseño de Dios. Y por eso cada día son más y más y más. Estábamos un día de estos con mis papás haciendo ahí cálculos científicos. Y entonces entramos a uno de estos calendarios que están ahí, que va a, no, estos contadores de gente. Y entonces dice cuánto es la población mundial en el momento en que uno lo ve. Y además me va dando el conteo de cuánta gente está naciendo cada segundo. Y cada segundo está subiendo el contador. Pero cada segundo está también subiendo el número de muertes. A cada instante, cada segundo, mientras nosotros estamos hablando ahorita, miles de personas están muriendo. Y el que eso exista debería de recordarnos a todos nosotros que este mundo está viviendo de manera diferente a la que Dios había diseñado. Por eso sucede así. Y por eso también es normal tratar la muerte como algo triste y como algo antinatural, porque realmente lo es. Dios mismo nos alienta, la palabra nos alienta a hacer duelo y a reconocer que este mundo necesita de Dios, porque solo Él es la vida, porque necesitamos un mundo diferente y eso solo lo podemos encontrar a través de Cristo. No sé si alguna vez se detuvieron a pensar en esto, pero cuando nosotros hablamos de la muerte de alguien, murió y ¿qué le pasó? El COVID, un accidente de tránsito, lo atropellaron, se cayó de la moto, literalmente, le dieron un tiro. Y nosotros frecuentemente al pensar en la muerte pensamos en estas cosas. Hermanos, pero nosotros, al igual que los tesalonicenses, no debemos ignorar la verdadera causa de la muerte. Y creo que la Biblia es completamente clara y profundiza acerca de la razón de la muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23 claramente nos enseña que la paga del pecado es la muerte. La muerte está presente porque el pecado está presente. La muerte es un fruto del pecado. Adán y Eva fueron los primeros que experimentaron en esto. En alguna manera creo que podríamos decir que pecar es vivir en el mundo de Dios siendo nosotros o creyéndonos nosotros estar a cargo. Fíjense, es entendible esto. Pecar es vivir en el mundo de Dios sintiendo que somos nosotros los que estamos a cargo, que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, que yo vivo en el mundo que es de Dios, pero a mi manera. El pastor Cristian nos enseñaba la semana pasada, decía que todo aquel que sabe hacer el bien, pero hace el mal, es idólatra, porque se pone a sí mismo como su ídolo, porque cree que merece más atención, más reverencia que Dios mismo. Y entonces a causa de eso, el pecado trae el triste resultado de la muerte. La muerte es a causa del pecado. Mientras hay pecado, habrá muerte. Si usted piensa y habla con personas acerca de la muerte, normalmente el creyente dice, yo no tengo miedo a la muerte. Yo estoy listo para cuando el Señor me lleve. Yo esperaba que iba a escuchar bastantes amén cuando dijera eso, pero inevitablemente nosotros tenemos un temor, un espanto acerca de la muerte. Y creo que de alguna forma esto nace de que en nuestras propias convicciones, que muy dentro de nosotros sabemos que no hemos obedecido a Dios a la perfección. Sabemos que hemos pecado. Sabemos que estamos demasiado distantes de Él. Sé que me merezco la muerte. Eso quiero decir. Y por eso da tanto miedo pensar en esto.
Por eso, aunque los cristianos sabemos todo esto, tenemos todas estas convicciones, así como que hablar de la muerte, mejor otro tema. ¿Por qué no hablamos de la bendición? ¿Por qué no hablamos mejor de cómo ser prosperados? Eh, y vivimos todo el tiempo pensando en cómo huir de este tema, porque está ahí y de alguna manera sabemos que no hemos vivido como esperábamos. Y vivimos pensando que está en nosotros esto. ¿Por qué hay muerte? Por el pecado. Y quizás si lo lleváramos hasta la última razón, Satanás es la causa de la muerte. Es por Satanás, porque él es el que nos lleva, el que nos tienta, el que está ahí constantemente atacando. Él es el Padre, el que gobierna esta área de la muerte. Ahora, una cosa más que quiero que veamos en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pareciera que hay una distinción, que hay como diferentes grupos acerca en cuanto a este tema. Acá no está diciendo que el verdadero cristiano, que el cristiano que ha creído verdaderamente, no llora. Ese entristecer no tiene que ver con eso. Un día, casi empezando toda la pandemia, una hermana me escribió, no es de la iglesia, pero me había conocido antes y la tengo en Facebook, y entonces me escribió un día y me dijo que su esposo estaba muy grave, y que si orábamos por él, y la llamé por teléfono y oramos con ella, pero 2 días después me llamó y me dijo, murió mi esposo, y estaba obviamente, ¿verdad? Destrozada y estaba mal, y en estos días nosotros no se podía salir y no se podía nada, y entonces estaba tratando solo de hablar con ella y tratando de animarla con la palabra y de traerle palabra para consolar su vida. Pero luego la hermana viene y dice, llama como 3 o 4 días después y me dice, pastor, por favor, ayúdeme. Dice, vino mi pastor, el pastor de la iglesia donde ella se congregaba. Y dice, y cuando vino me encontró que estaba ahí yo llorando, y yo lo quise abrazar, y entonces él me empujó y me dijo, no se me acerque. Y yo dije, pues claro, ¿verdad? Estamos en COVID. Eh, pero dice ella, me empujó porque me dijo, usted no es creyente, porque un creyente no llora porque alguien se murió. Y ahora la hermana ya no me escribió llorando, me escribió enojada. Digo, no sé si era una manera del pastor de ayudarla, de que dejara la tristeza, porque la sacó de la tristeza a la rabia, porque ahora ella quería, que no quiere que llore, ¿es correcto que llore o no? Yo ya tenía ganas de molestar y decir, no llore, hermana. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo acá. La Biblia enseña que Jesús lloró cuando llegó hasta donde Lázaro. Eh, Pablo no está diciendo acá que el cristiano que ha creído no llora. Cuando perdemos a alguien que amamos, a alguien que verdaderamente queremos, es normal sentir tristeza. Vamos a pasar por eso. Es lo que estoy tratando de explicar ahora. Pero esta tristeza, lo que entiendo en el versículo 3, debe tener un límite. Esta tristeza debe de frenarse en la medida en que comprendo. Me va a doler quizás de por vida. Tengo personas, amigos, familia, que extraño y recuerdo en momentos. A veces estoy y le digo a mi esposa, ¿sabes que tenía exactamente ahorita la intención de llamarle a alguien? Y después me acuerdo, si ya no está. Porque vivimos con esto y es de alguna manera, en alguna forma, es normal la tristeza. Es normal la tristeza porque perdemos a un ser. Es normal porque no le vamos a volver a ver. Pero esa tristeza debe tener como límite exactamente el momento de la esperanza. Cuando vengo y recuerdo que contrario a, y lo digo con pesar, que contrario a quienes no conocen a Cristo, ellos no tienen una esperanza. Esa sí es motivo de tristeza. La gente en estos días, hermanos, se pierde pensando que se trata de ir a una iglesia o no. Que si me voy a hacer evangélico, no, que si voy a esa iglesia, no, es que yo soy de esta iglesia, como si se tratara de un partido de fútbol y de qué equipo soy. Se trata del destino eterno, se trata de una convicción real
cuando el temor o cuando la tristeza, nosotros no la detenemos, nos lleva hasta un punto que nos paraliza. La tristeza, cuando no se pone un límite, nos paraliza porque ya no encontramos qué hacer. Hay gente que realmente piensa, mejor me muero porque se murió mi familiar o porque se murió alguien que quería, porque totalmente paraliza a la gente. Y Pablo está diciéndole a los tesalonicenses, ese no puede ser el caso en ustedes. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen una esperanza. Ustedes no son como los otros, como el resto del mundo, que no tiene una esperanza, como el inconverso que no sabe a dónde va a ir su familiar cuando parta de este mundo, que no saben qué va a pasar con ellos. Y como no lo saben, comienzan a hablar una cantidad de cosas tan sin sentido. Crecimos con ideas tan absurdas, conforme a la Biblia, absurdas. ¿Qué es eso de que, por favor, acompáñennos a rezar por la persona para que el Señor lo pueda salvar? ¿Dónde la Biblia dice eso? El Papa Juan Pablo II, en una ocasión hablando acerca de la muerte, él dijo que no temía enfrentar la muerte, porque habían millones de católicos por todo el mundo que estarían rezando por él para que él saliera de ese lugar. Debe estar duro el infierno, si esa es su esperanza. No hay otra esperanza que no sea Cristo. No hay otro camino que no sea Cristo. No importa cuántos rezos, novenarios, limosnas, misas, cultos, no importa que lleven grupos de danza, que lleven grupos, de lo que quiera lleven. Nada podrá salvarle. No hay otra esperanza que Cristo. Y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes lo tienen a Él. Y el Señor nos dice a todos nosotros esta mañana, nosotros le tenemos a Él. Él es nuestra esperanza. Por eso no actuamos como los demás. Las palabras de Pablo son, no quiero que estén tristes porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Nosotros estamos confiando en la esperanza y las promesas de Cristo y Él no miente. Él dijo que iba a morir, murió, pero Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Ahora Él prometió que vendrá por nosotros y lo hará. Y cuando venga, los muertos resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados con Él. Y la promesa es, estarán para siempre con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 1, el Señor hablándole a los discípulos y los discípulos muy acongojados y preocupados porque están ante la sombra de muerte. Juan capítulo 14, están en el aposento alto. Jesús está pasando la última noche con ellos. Jesús está a punto de ser capturado y llevado para morir. Y cuando está con ellos en medio de esa sombra de muerte, les dice en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La promesa del Señor es que vamos a estar donde Cristo está, en la casa del Padre, gozando de todas las glorias, disfrutando de toda la presencia del Señor ahí con nosotros. Esa es nuestra esperanza. No nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús. Eso, hermanos, es como la introducción del mensaje. Porque esta es la condición de la iglesia a la que Pablo les está escribiendo acá. Ellos están viviendo en esto. Probablemente lo que ellos están viviendo es muy parecido a lo que nosotros vivimos en días como hoy. Así que esto lleva a que el apóstol ahora pase a hablarles del por qué nosotros tenemos una esperanza. O mejor dicho, ¿cuál es nuestra esperanza? Y si ustedes me acompañan al versículo 14, veremos la primera de estas razones o estas verdades que nos traen aliento y esperanza. Miren el versículo 14, por favor, conmigo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La primera de estas verdades es que Jesús mismo resucitó.
que Él mismo resucitó. Cuando comienza el versículo diciendo acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermanos, esta es la razón de nuestra fe. Este es el fundamento del evangelio. Lo que nosotros hemos creído no es en un montón de promesas de bienes materiales. No venimos a Cristo por las cosas terrenales. No venimos a Cristo porque Él nos conceda cosas en esta tierra. Nosotros creemos a Jesús porque creemos que Él murió en una cruz por nuestros pecados. ¿Creen ustedes eso? Y porque además creemos que Él resucitó de entre los muertos. ¿Creen ustedes eso? Acá el apóstol no está poniendo, si creemos, no es una expresión de duda, no implica duda. Más bien es una forma gramatical en el griego que transmite una aseveración. Cuando acá dice si creemos, realmente lo que está diciendo no es ya que creemos, debido a que creemos que Jesús murió y resucitó, eso es lo que está diciendo. Debido a que creemos que ese Jesús se levantó de entre los muertos y que ahora vive y que vive para siempre. Debido a esta convicción que tenemos, nos dice la siguiente expresión que es hermoso. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ya así como creen que Jesús nació de la Virgen María y que luego murió en la cruz del Calvario y creen que Él resucitó, dice, con esa misma convicción también creemos que Él nos levantará. ¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? Que Él está vivo. Esta es nuestra gran convicción. Evidentemente vivimos en medio de una generación que no quiere pensar en el dolor, que tratamos de huirle a eso, que buscamos olvidarnos cada día más de que vamos a morir. No nos gusta pensar en eso, ni hablar de eso. Me di cuenta en los últimos años que se volvió popular que a los entierros o a las velaciones y a todo esto se va tratando de cambiarlo y ahora tenemos una celebración de vida de alguien. ¿Se dan cuenta que en todo momento el punto es evitemos el tema de la muerte? No, celebremos la vida, recordemos la vida de quien murió, celebremos lo que hizo mientras estaba. Y no digo que eso esté mal, solo digo que no puede salir de nuestras mentes que el verdadero punto no es celebrar la vida del que murió, que el verdadero punto no está en tratar de olvidarnos de la muerte de alguien. Nuestro verdadero punto es celebrar que esa persona, si creyó en Jesucristo, será resucitado porque Jesús mismo se levantó. Cuando el apóstol Pablo habla de la resurrección en el Nuevo Testamento, en los momentos en que él trata el tema de la resurrección, siempre lo hace en relación a nuestra resurrección. Habla de Jesús resucitó y eso está completamente amarrado a entonces ustedes van a ser resucitados. Para la iglesia en el primer siglo, el mensaje más importante que ellos tenían para compartir era Jesús resucitó. Esto era lo extraordinario de él. Este era el mensaje tan poderoso que tenían para compartir. Jesús resucitó. Y como este era el mensaje que iban a compartir, lo que trataban de recordarles era, y como Él resucitó, Él también los va a resucitar a ustedes. En el Evangelio de Juan, que leíamos hace un momento, pero el versículo número 2 y el versículo 3 nos recuerdan esta esperanza que tenemos. La iglesia creía en todo el primer tiempo, el primer siglo, esta iglesia creía que lo más relevante, el mensaje más importante que tenían para compartir era el mensaje de la resurrección por la esperanza que tenemos en Jesús. Miren lo que dice Juan capítulo 14 y versículo 2. Son palabras de Jesús mencionando esta gloria que nos espera. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero miren el 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está pensando y diciendo, yo voy a ir a hacer esto. Y él ha prometido que cumple las cosas que ha hablado. Él está hablándoles justamente antes de ir a la cruz. Y les dice, voy a la casa de mi padre. Yo estoy seguro que ellos pensaron, se va a morir. Está diciendo que se va a morir. Dice, sí, pero volveré. Hermanos, si hay una verdad que trae aliento a nuestras vidas, es saber que Jesucristo vive. Esta es nuestra esperanza. Aquí se basa nuestra esperanza. Un Cristo, un Jesús que llegara hasta la cruz y solamente quedara ahí, sin resurrección, no podría ayudarnos en nada, no nos podría dar absolutamente nada. Si Él llega a la cruz y queda ahí, sin resurrección, no tendríamos nada que estar celebrando. Pero bendito sea el Señor, que Él llegó a la cruz, que Él derramó su sangre y que Él resucitó. Porque es su resurrección nuestra promesa de vida. Es su resurrección nuestra garantía de que sin importar lo cerca que se venga la sombra de muerte, nosotros un día también vamos a resucitar. Nosotros un día también nos vamos a levantar. Y Pablo construye esta idea de una manera hermosa en 1 de Corintios capítulo número 15. Quisiera que lean conmigo 1 de Corintios 15 y versículo número 16. Primera de Corintios 15, versículo 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿están viendo? Sí. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y peor aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, ¿qué evangelio tenemos para predicar? ¿Dónde está toda esta esperanza que tenemos? Ayer estaba pensando y recordando leyendo en uno de los textos de Efesios, y recordaba que el pastor Cristian hace más de un año ya creo, nos estaba enseñando en Efesios. Y cuando leemos en ese capítulo 1 todas esas promesas y hermosas verdades del Señor, yo le estaba leyendo, pero luego cuando llegaba este texto decía, pero si Cristo no resucitó, eso es como leer cualquier literatura. Pero debido a la grandiosa obra que Cristo resucitó, hermanos, nosotros estamos asegurados por toda esta vida y hasta nuestra muerte. Y esta verdad nos trae aliento. Por eso esta mañana nos reunimos acá, en medio de todo lo que hay afuera. COVID, virus, enfermedades, nos estamos envejeciendo, los años se van pasando, nos duele un lado, nos duele el otro, andamos jalando pastillas para donde vamos. Dios mío, eso a mí me da tanta risa ahora pensar que tengo que irme, me tengo que ir a estar fuera unos días de la casa. Y si voy, antes tenía que andar pensando qué me llevo de comida, qué me llevo de ropa. Hoy, lo primero, las pastillas, que no hemos las pastillas y el jarabito para la tos. Y hay que andar una gorra porque hay que andar cubiertito y el pechito trabado porque ahora todo se va transformando. Pero saben, esta verdad me hace saber que a pesar de que nuestros días están llenos de nubes, de sombras de muerte, nosotros podemos no solo no entristecernos por los que murieron, podemos caminar por cada día en nuestras vidas, podemos abrazar a nuestras familias, abrazar a los que amamos. Ni tan siquiera sabemos cuántas oportunidades más tendremos para hacerlo. No sabemos si serán muchos años, si serán meses, si serán días los que vamos a tener a la gente que amamos acá con nosotros. Pero esta verdad me da la seguridad de abrazar, de amar con gozo, porque sé que la promesa del Señor nos alcanza para esta vida y para toda la eternidad.
La primera de estas verdades es: Cristo resucitó. Solo quiero que vea conmigo el versículo 18 para terminar el día de hoy. El versículo 18, cuando termina todo esta lista de aspectos, de verdades, el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, es lindo notar que este versículo no dice: por tanto, cada quien aliéntese a sí mismo. Cada quien párese en el espejo y empiece a recordarse verdades. Dígase en el espejo las verdades. A mí me encanta que este versículo nos dice: aliéntense los unos a los otros. Lo que este versículo dice es: alienta al que tienes a tu lado. Alienta a tu vecino. Alienta al hermano con el que estás sentado ahora. Alienta con una llamada al familiar que tienes lejos y que ahora mismo está tan amedrentado y asustado por lo que está viviendo. Aliéntalo con estas verdades. Aliéntalo con estas promesas. Ustedes se van un poco incompletos ahora porque apenas definimos el tema de la muerte y vimos la primera de las verdades. Pero esa verdad es bastante para poder vivir pensándola. Cristo vive. Él mismo resucitó. Él prometió que nos levantará. Yo creo, hermanos, que como creyentes tenemos una responsabilidad. Normalmente, quizá la mayoría de nosotros esta mañana se levantaron pensando: voy a ir a la iglesia, y probablemente se levantaron pensando: a ver qué el Señor tiene para mí, a ver qué el Señor nos va a enseñar ahora con la palabra, a ver qué el Señor tiene para decirme a mi vida. Pero cuando yo leo este versículo 18, también comprendo que una de nuestras actitudes al congregarnos debería de ser: aquí voy para la iglesia, no solo listo para lo que el Señor tenga para decirme a mí, a ver a quién puedo bendecir yo con mis palabras, a ver a quién, qué puedo aprender yo hoy para poder alentar al que ahora está angustiado, para poder animar al que ahora está preocupado y al que está triste pensando que ya se le acaban los días, que ya está cerca de morir. Vaya y aliente el que ahora está sin esperanza. Vaya y hábleles. Cristo es nuestra única esperanza. No son días para vivir entristecidos de manera que nos embarga y nos paraliza la tristeza. Son días para poner nuestra mirada en Jesús y encontrar que Él mismo resucitó. Lo que veremos la siguiente semana, si Dios nos permite, es que no solo Él mismo resucitó, Él mismo nos da esta promesa. También Él mismo prometió que regresará, Él mismo nos resucitará y Él mismo nos llevará para estar para siempre con Él. Y en la medida en que comprendemos esta verdad a la luz de la palabra de Dios, nosotros nos volvemos en agentes consoladores de Dios. Esta debería ser nuestra responsabilidad. Ese alentados unos a otros le colocaría a usted en una posición de un agente de consuelo. Pero el verdadero consuelo solo puede ser por medio de Dios. Entonces tenemos que ser equipados con la palabra para animar a otros. Creo que todos nos hemos dado cuenta cómo la tristeza, la pérdida de un ser querido, la pérdida a través de las enfermedades, las crisis en nuestras vidas, es muy fácil que cuando el dolor nos golpea, dé lugar a la duda, dé lugar al enojo, dé lugar a la envidia. ¿Por qué se murió mi familiar? Y no esta vieja de enfrente que me cae mal, es tan mala. ¿Por qué los buenos mueren? ¿Por qué se enferma el que es bueno? ¿Por qué no da y provoca el dolor? Nos puede provocar a todo esto. Nos puede provocar a miedo, nos puede provocar a vivir con temor, puede provocar a aislarnos y a querernos apartar de todo y a buscar rendirnos en medio de nuestra vida. Que el Señor nos guíe, primero para ser fortalecidos nosotros, y que el Señor nos guíe para poder saber y ayudar al que está desanimado, y que el Señor nos ayude para poder nosotros estar al lado del que está luchando, inspirándole con la verdad del Señor, al que está lidiando con el dolor, al que se enfrenta a la desilusión. Decíamos, hay días que parece que Dios nos ha abandonado.
Y gente está sufriendo pensando esto. Eso no tiene nada que ver con la realidad. El Señor vive y el Señor ha prometido muchas cosas para nosotros y en eso esperamos. Los espero el otro domingo, si Dios nos permite estar acá. Oramos, hermanos. Señor bueno, en esta mañana queremos agradecerte por tu verdad, por la verdad de tu palabra, por la verdad de tu palabra que nos transforma, que nos renueva nuestro entendimiento, que nos lleva a vivir para ti, pero además, Señor, que nos llena de esperanza, Señor. Padre, los días no son fáciles para nosotros, pero tú eres el Dios eterno y días como estos los has vivido muchas generaciones a través de muchos años. La iglesia de Tesalónica vivió así. Muchos creyentes del primer siglo vivieron así, amenazados, enfrentando la muerte con temores, con incertidumbre. Y tú has sido el Dios de toda consolación en aquel tiempo y ahora. Trae tu consuelo, trae tu esperanza, trae tu verdad a nuestras vidas, de manera, Señor, que nosotros podamos vivir con la mirada puesta en ti y en tus verdades. Agradecemos toda tu hermosura y toda tu fidelidad, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a las familias que están acá representando, a otros que están sufriendo ahora, que están entristecidos ahora. Ayúdanos a recordar que nuestra esperanza está en ti y que de ti, Señor, estamos esperando que un día vuelvas a esta tierra y aquellos que han muerto en ti, Señor, creyendo a ti, puedan ser levantados primero y luego los que estemos vivos, que podamos ser también tomados para estar para siempre contigo, lo cual es nuestro anhelo, Señor. Te damos las gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.